Lo dijo en la primera hora. 8:09 de la mañana, gracias. De gana puse acá el muñequito, acá viene el muñequito. Muy bien. 8:09 de la mañana, gracias, querida audiencia. Estamos en la última hora del informativo, a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Y estos minutos vamos a hablar de los temas bancarios, económicos bancarios, conociendo cuál es la situación hoy del Banco del Pacífico, entidad que está en un proceso de venta. Justamente este proceso ha generado a lo largo de los últimos tiempos una controversia, porque hay sectores que se oponen justamente a la venta de esta entidad que ha tenido una buena salud. Y de hecho ha presentado a lo largo de los años unas cifras que le han permitido mantenerse justamente en el mercado. Pero hoy el Estado ha decidido desprenderse de ese banco y venderlo. ¿Cómo está el proceso de venta? Vamos a desarrollar justamente un diálogo periodístico con el señor Roberto González. Él es el presidente del Banco del Pacífico, que visita nuestra mesa de trabajo. Señor González, bienvenido, qué gusto. Buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, a ver, ¿cómo está el proceso de venta? Nosotros conversamos con usted hace pocos meses. Hicimos una primera aproximación de cómo estaba. ¿Cuánto ha avanzado en estos meses? ¿Cuánto ha evolucionado el proceso de venta? Bueno, ha avanzado bastante, estamos cumpliendo el cronograma previsto inicialmente, estamos en la fase intermedia o fase 2. Esto significa que ya el banco asesor del proceso, que es Bank of America, invitó a más de 30 entidades a participar en este proceso y esas entidades tienen que contestar a lo largo de las próximas semanas. Hay una fecha tope teórica, porque estos procesos es difícil poner fechas muy a rajatabla porque siempre intervienen decisiones, consejos, etcétera, ¿no? Pero esperamos para la primera o segunda semana de julio máximo ya tener una idea de cuántas entidades financieras internacionales están interesadas en continuar con el proceso. O sea, de aquí a un mes. Menos diría yo. Porque hasta finales del mes pasado se entendía que los interesados podían presentar estas ofertas de interés inicial. No, hasta el final del mes pasado firmaban los acuerdos de confidencialidad para acceder al primer bloque de información. Correcto. ¿Qué significa eso? Este es un proceso donde a medida que uno muestra interés se le va entregando más información. Hasta un punto que es, digamos, mitad de julio, donde ya definitivamente tiene que presentar una oferta no vinculante. ¿Qué significa esto? Significa que ha revisado una buena cantidad de información del banco y quiere seguir adelante. Pero ese seguir adelante implica decir, ok, estoy dispuesto a ofrecer tanto. Ese ofrecimiento que se produzca en aproximadamente 3 o 4 semanas debe de ser valorado y evaluado por el accionista, en este caso la CFN, y si acepta esas ofertas no vinculantes, entra en la fase siguiente, que es lo que habitualmente se conoce como debidas diligencias, apertura del cuarto de datos. ¿Qué significa esto? Significa que entra ya a ver información real en directo del banco y a ver si todo lo que se le ha dicho previamente en documentos, informes, se corresponde, puede ser ajustado, puede ser mejorado o en muchos casos aclarado. Ese segundo proceso debería durar aproximadamente 60 días, 75 días, para que ratifique el interés inicial, que primero fue no vinculante y ya pasa a ser una oferta en firme, que debería ocurrir mitad del mes de septiembre, entre mitad del mes de septiembre y finales del mes de septiembre. Ese es el proceso tal cual está ahora mismo. En este momento, ¿cuántas entidades, se puede conocer cuántas han manifestado su interés y que en estas 3 semanas que se vienen deben expresar ya concretamente su propuesta? No creo, Fabricio, que debamos decir cuántas, porque eso favorece y puede limitar el interés de unos y otros. Ah, correcto. Si hay pocos, dirán, no merece la pena. Si hay muchos, no quiero porque a lo mejor no gano. Pero entonces, usted hablaba de un número de 30. 30 invitaciones. Invitaciones, claro. que no es lo mismo. Ajá, sí, O sea, sí. 3 invitaciones, pero no sabemos, no nos quiere decir cuántas. Correcto. Esas invitaciones cubrieron prácticamente la totalidad de los sistemas bancarios del mundo que pudieran tener interés. Hablo de entidades regionales, de países vecinos, centroamericanos, norteamericanos, europeos, asiáticos. Hasta ampliamos el rango a países árabes, por si hubiera algún interés en algún inversor de aquellas tierras, ¿no? Entonces, no queremos desvelar ese dato precisamente por esto. Por estrategia. Y sobre todo porque este proceso tienen que entender los oyentes y los clientes del banco que hay que manejar cierta reserva. Si yo filtro intereses de unos
valoraciones, precios, eso de alguna manera condiciona. Este es un proceso que está siendo observado por muchos países del mundo, porque es la primera vez, al menos desde los 20 años que yo llevo aquí, que formalmente el Estado del Ecuador pone en venta un activo de este nivel. Entonces es un proceso que, si es que felizmente se da finalmente, va a marcar una tendencia. Es decir, es posible que venga un grupo internacional importante e invierta en un activo importante del país, que hoy temporalmente está en manos de la CFN, pero que es un banco cuya naturaleza sigue siendo privada y se maneja como un banco privado, y su fondeo, lo más importante, es privado. La gente que dice que este es un banco del pueblo y que es un banco del Estado, creo que está equivocada. Este es un banco cuyas acciones son de CFN, pero el dinero que hay dentro del banco, los más de 5 billones de dólares, son de particulares y de privados. Justamente yo iba a consultar, ¿cómo está en estos momentos la salud financiera del banco? Y la pregunta recurrente, ¿por qué la necesidad de venderlo? ¿Por qué venderlo? Por partes. La salud creo que está bien. Hemos cerrado el mes de mayo con una utilidad de 9 millones y eso significa un acumulado de 43 en lo que va de año. Creemos que si no hay ningún shock externo o algún elemento que no controlamos, podríamos volver a superar los 100 millones de dólares de utilidad. Sería una utilidad récord para el banco y probablemente para el sistema. Y eso nos da pie a pensar que el banco ya ha sido totalmente reestructurado, ya ha sido totalmente ajustado su tamaño a la realidad y camina con normalidad, sea cual sea el proceso final y el resultado final de esta operación, ¿no? Con respecto a por qué debe venderse, esto hay que enfocarlo desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde que el banco tuvo problemas allá por el año 2000 y fue rescatado por el Banco Central, la vocación y la voluntad de todos los gobiernos que han pasado por este país, y han sido bastantes los que yo he visto, ha sido de devolver este banco a manos privadas. Es una suerte de anomalía financiera que un banco privado esté en manos del Estado. Quien hoy diga lo contrario solo tiene que acudir a las hemerotecas de ver. Todos los presidentes que han pasado por esto han querido vender el Banco del Pacífico en uno u otro momento. Ahora, sin embargo, se critica la voluntad de este gobierno de hacerlo. Y eso no me lo invento, está ahí. Dos, los estados no deben ser dueños de empresas privadas. Deben, por último, regularlas en su caso, ayudarlas cuando tienen problemas, pero nunca ser propietarias y menos aún gestionarlas. ¿Por qué? Porque pasa un Estado a gestionar dinero privado. Es decir, el Estado o el partido de turno no debe decidir cuál es el destino de los fondos. Apoyar tal o cual iniciativa pública no es el rol de un banco privado. Para eso están las instituciones financieras del Estado, para eso están los bancos del Estado, los organismos multilaterales. Los bancos privados estamos para atender las necesidades de los privados. Pero si es como usted nos dice, ¿por qué antes no se decidió vender el banco? Porque no es que recién el banco esté en manos del Estado. Viene desde hace tiempo atrás. El banco está listo para venderse desde el 2005. Yo participé en la primera etapa cuando se reestructuró profundamente después de una crisis. Recuerden todos los oyentes que el banco en el año 2000 tenía un desfase patrimonial de casi 150 millones de dólares y de ahí pasó en 8 años a ser el primer banco por utilidad y eficiencia. ¿Por qué no se ha decidido los gobiernos a hacerlo? No lo sé. Quizás las circunstancias no la meritaron, no hubo la voluntad, no hubo los votos, lo que sea, porque se podría haber hecho exactamente igual. Tanto el Banco Central del Ecuador como la CFN en este caso pueden desinvertir en este activo. Lo permite el Código Monetario y no hay mucha más vuelta que darle el tema, ¿no? Pero usted nos dice, desde el 2005 estaba listo para la venta. ¿Gobierno de Gutiérrez o de Palacio? ¿Recuerda usted? Buena pregunta. Yo llegué aquí con el doctor Novoa y de ahí le sucedió... Le sucedió Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez. Pero en el 2005 Lucio Gutiérrez fue, digamos, cayó y entró Palacio. Así es. Pero más allá de eso, ¿por qué no prosperó ese proceso de venta en 2005? Si usted dice que ya estaba listo. Sí, técnicamente. Estaba en el radar, ¿sí?, de ese gobierno vender el Banco del Pacífico. De todos. Es más, cuando yo llegué aquí hace casi 21 años se nos dijo, lleguen, reestructuren y pónganlo a la venta inmediatamente. Yo recuerdo el primer contrato que tuve aquí fue precisamente un contrato irreal porque en un año se pretendía vender, eso era imposible, el banco tenía mucho daño, ¿no? Pero todos, sin excepción, han querido vender el banco. ¿Por qué no lo han hecho?
ahí sí que no le puedo responder. Y estas condiciones de hoy son mejores. Si hacemos la comparación con 2005, que usted dice estaba listo en 2005 para la venta. Hoy en 2022, ¿son mejores las condiciones para la venta? Solo desde el punto de vista patrimonial, Fabricio, si mal no recuerdo, en esa época el banco tenía 300 millones de patrimonio, hoy cerraremos el ejercicio con cerca de 900. Es decir, le hemos triplicado su valor. ¿Y por qué le acusan a usted los detractores de la venta del banco de que con usted en la presidencia del directorio se han deteriorado las cifras del Banco del Pacífico? Bueno, creo que no entienden lo que es el manejo de un banco. En el 2021 se hicieron ajustes a la cuenta de resultados para provisionar parte de la cartera morosa grande que heredamos de épocas anteriores y se hizo el ajuste de el gasto operacional. Eso implica que la utilidad pasó de 80 a 5, pero no es que la utilidad desapareció, está en otro rublo del balance. Eso no le restó valor al banco, al revés, le ha dado mucho más valor, porque hoy la capacidad de generación que tiene el banco de utilidades y de resultado operacional es mucho más alta. ¿No afectó a la operatividad justamente porque ahí hubo temas y en su momento, en abril de 2021, usted señalaba en una entrevista que el banco tenía un exceso de estructura operacional, exceso de personal como tal, gastos innecesarios? Correcto. ¿Cómo impactó esta reestructuración que se hizo? Pues tiene una cifra, $208.000 diarios menos de gasto tiene el banco. Eso significa que solo por el ahorro operacional este año el banco gana más de $50 millones. Haciendo lo mismo, con el mismo tamaño de balance, gana $50 millones más. Entonces creo que el banco ha salido fortalecido de esa reestructuración. Quien no lo quiera ver o quiera verlo de otra manera puede hacerlo, es libre, pero evidentemente no entiende de lo que es un banco. Nosotros reestructuramos, lo pusimos de alguna manera en forma financiera, y hoy el banco, con un 32% menos de estructura, gana probablemente más. La pregunta es, ¿qué hacían tantos gastos? ¿Qué hacía ese exceso de personal? ¿Por qué llegó ese exceso de personal? ¿Qué tenía que ver todo ese exceso de personal? Que se ha demostrado apenas 5 meses después que no es necesario. ¿Bajo qué óptica se decidió cerrar agencias, eliminar cajeros automáticos en varias provincias del país? Criterios de rentabilidad únicamente. En unos casos se cerraron, en otros casos se reubicaron, en otros casos se están sustituyendo por centros virtuales, cajeros que sustituyen muchas de las operaciones que antes se hacían, y sobre todo porque mi misión no es perder dinero, ni agradar a determinados sectores o ciudades o, digamos, estamentos, sino simplemente hacer una cuenta de resultados, dar los resultados que se han prometido, ganar dinero y hacer al banco rentable y eficiente. No hay criterio político aquí. Ni estamos cerrando oficinas para que otros bancos las abran o estamos abriendo donde otros bancos quieren. Esos son... Seguro no hay criterio político. Ninguno. Segurísimo. Ninguno. Créame, opero y administro el banco con total y absoluta independencia. No recibo ninguna llamada. Bueno, recibo muchas llamadas, me dicen de todo, como pueden entender, pero ninguna está orientada a que conceda tal operación, haga tal cambio o cierre o abra. Créame que es totalmente falso todas esas cosas. ¿Se sabe, no sé si es que usted puede informar esto, cuánto cuesta el banco? ¿En cuánto podría venderse? Que es la pregunta recurrente. ¿Cuánto ¿no? podría venderse? En aras un poco lo que comentaba antes de que hay que guardar cierta confidencialidad. El accionista ya tiene un rango de valoración. Las valoraciones de los bancos y de todas las empresas son referenciales y sirven para entablar un proceso de venta. No está escrito en piedra que si el rango es entre A y B se tenga que respetar. Por eso no queremos publicitar cuál es el resultado de esa valoración para no dar pistas. Y si yo quiero comprar mañana un bien y me gusta y estoy dispuesto a ofrecer una cantidad, si yo previamente digo que máximo el valor a recibir es esa cantidad, estoy haciéndole un flaco favor al proceso. Entonces lo queremos mantener en la reserva hasta que finalice el proceso. Una vez que finalice el proceso, se va a hacer público cuánto, cómo, quiénes participaron, por qué no quisieron seguir adelante, quién siguió adelante, qué pasó, para que todo el mundo conozca cómo se hizo el proceso. Porque, claro, lo que pasa es que algunos sectores han cuestionado esto, y perdón el uso del quiz de la palabra, y señor González y a nuestra audiencia,
Hablan de extremo e inexplicable secretismo en el proceso de venta, señor González. Y a eso, permítame, le agrego que la preocupación radica, en términos generales, diríamos, en la ciudadanía, en que se pretendería vender el banco, voy a utilizar un término muy nuestro, a precio de gallina enferma. Exacto. Bueno, por partes. La gallina enferma ha resucitado. La gallina estaba enferma. No, digo yo, la gallina enferma ha resucitado o se ha convertido en gallina de huevos de oro. Porque yo quisiera muchas gallinas que ganan 100 millones de dólares al año. No hay muchas, lamentablemente, ¿no? 2, no hay secretismo, hay reserva técnica por un proceso que no es que sea exclusiva la forma que se hace en Ecuador, se hace en todos los países igual. Cuando yo voy a vender un bien, no hago un anuncio diciendo quiero vender un bien y quiero de alguna manera recibir este dinero. No es una subasta pública, cuidado, no es una subasta pública, es un proceso donde se busca un asesor para que haga la valoración primero. Esa valoración, como les digo, está hecha, esa valoración ya está en manos del accionista, la tomará como referencia, pero no debe aceptarla si no le satisface finalmente el precio ofrecido. Hablamos de la Corporación Financiera Nacional. La Corporación Financiera Nacional, que es el dueño del 100% de las acciones. Entonces, esto se mantiene con cierta reserva. No hay secreto. Imagínese que yo cada vez que envío una carta a uno de estos bancos, digo, acabo de enviarle una carta al banco de crédito de no sé dónde. ¿Y por qué a ese? ¿Y por qué no a otro? ¿Y será que lo va a comprar? ¿Y será que es un testaferro? ¿Y será que? ¿Y será? Es la habladuría permanente. Yo creo que los oyentes y los clientes que entienden de estos procesos saben que debe ser así. Saben que no se puede ir diciendo públicamente cada paso que se da, porque de cada paso que demos generaría nuevas críticas. Y le voy a preguntar otra cosa que me imagino que sí podrá responderla públicamente porque lo leí en algún periódico. Usted ha señalado que ningún banco o ningún grupo financiero ecuatoriano estaría en capacidad de adquirir el Banco del Pacífico. No en capacidad, no se permite por los términos de correcto. referencia. Esa parte quiero entenderla. En los términos de referencia, ningún ecuatoriano. O sea, no puede Banco de Guayaquil, Banco Pichincha, ni ninguno de esos. Ninguno. Y menciono a los dos porque ya hay una polémica de conocimiento público. Y bien que sale esa polémica para aclararla. Creo que ni el señor Egas y en este caso el señor presidente tengan interés en comprar este banco. 1. 2. Así lo tuvieren, el regulador de este país bancario, que es la Superintendencia de Bancos, debería autorizar un nivel de concentración altísimo. El Banco del Pichincha tiene cerca del 30% del mercado. Si le sumamos el 14% del Pacífico, tendría un 44%. No creo que fuera autorizado. Con el Banco Guayaquil ocurre algo similar. Pero no cabe en cabeza alguna pensar que el presidente va a comprar el Banco del Pacífico. ¿Cuál es el motivo? Yo creo que el presidente tiene hoy otras preocupaciones y otras metas mucho más importantes que preocuparse de este banco. Y volviendo al proceso, efectivamente, los términos de referencia, las bases para poder ofertar, dicen claramente que serán instituciones bancarias o financieras internacionales sin accionistas de nacionalidad ecuatoriana. Porque así se ha querido precisamente para evitar que aparezca un tercero, un testaferro o estas figuras tan habituales por estos lares que diga lo compra Fabricio, pero detrás de Fabricio está Juanito o Pepito. Entonces, esos son los testaferros. Así es. Entonces, eso está totalmente descartado. De hecho, las invitaciones y los posibles oferentes, los vamos a saber, son todos bancos internacionales. Ahora, que un banco internacional tiene 1 millón de accionistas y usted y yo tenemos acciones, eso es imposible, pero no creo que se dé porque la mayoría de los bancos a los que se ha invitado son bancos de países del continente latinoamericano, europeos, americanos, chinos también. No creo que estén en ese punto de si tienen 4 accionistas que pertenecen a tal o cual familia. Eso es imposible. Hoy cualquiera de nosotros puede comprar acciones de los varios bancos que hay en las bolsas de valores del Ecuador. Y no por eso me constituyo en el accionista de referencia ni menos, sino simplemente entro en este juego financiero, ¿no? Siendo que se deben cumplir todas estas fases previstas, ¿cuándo tentativamente culminaría como tal el proceso a fin de conocer toda esta información que ahora mismo se mantiene en reserva? Si todo va
como debe de ir y el accionista recibe esas expresiones de interés formales y luego las expresiones de interés se convierten en ofertas en firme. Entre finales de septiembre y octubre debería estar ya, digamos, la oferta en firme en la mesa y ahí se pide autorización precisamente a lo que acabo de comentar a la Superintendencia de Bancos para que califique la idoneidad del futuro comprador. Ese es un proceso que tiene que pasar todo el mundo, sea cual sea la entidad, tiene que ser calificado por el órgano regulador y supervisor del sistema bancario. Adicionalmente, tendrá que pedir también la venia o la autorización de la Superintendencia de Control y Poder de Mercado, porque no hay concentración, pero sí hay la toma de participación de un porcentaje significativo. Entonces, esas dos autorizaciones tomarán un tiempo. Me es imposible decir, pero probablemente 1, 2, 3 meses. Entonces, a finales de año deberíamos saber ya cómo fue el proceso, si tiene la calificación. Creo que sí, porque como les acabo de mencionar, todos los bancos que están participando son bancos muy grandes, bancos sólidos, bancos conocidos en el mercado, que evidentemente tienen que pasar por la calificación, pero no creo que sea ese el problema y probablemente la obtendría. Acá nos piden que le preguntemos, claro, si es cierto que la venta la venta del banco, el dinero fruto de la venta del banco no podría ser destinado a obra social, sino que ingresaría a la cuenta de la Corporación Financiera Nacional y no al presupuesto general del Estado. Yo no sé si usted tiene claridad sobre esta pregunta que me hace un oyente. Sí, no, y la pregunta nace porque se han hecho muchas especulaciones sobre si el eventual monto de la venta se dedica a tal o cual. Bueno, el gobierno ha dicho que se va a dedicar para el tema de desnutrición infantil, eso ha dicho el presidente. Por eso, esa parte no me corresponde a mí juzgar qué va a ser a posteriori, ¿no? Mi trabajo y mi misión aquí consiste en poner a la venta el banco, lograr esa venta, lograr la mejor operación. Evidentemente, el dinero entra en el momento 1 a la CFN y será el órgano de la CFN quien decida cuál es el destino final de ese dinero, ¿no? Pero no sabría contestarle porque desconozco esa parte, ¿no? ¿Este proceso de venta, señor González, es irreversible? O sea, ¿el banco hay que venderlo sí o sí? No, en modo alguno. Si las ofertas que llegan no son atractivas o no corresponden a los objetivos previstos, pues no se vende y no pasa absolutamente nada. O sea, no hay que rasgarse las vestiduras ni cortarse las venas. Vamos a intentarlo, lo estamos intentando. Estamos haciendo el mejor de los esfuerzos. El banco está en un momento nuevamente ideal como lo estuvo hace años. Sería un gran éxito, y esa es mi opinión personal, que esto diera lugar al inicio de muchas más inversiones extranjeras en este país. Todos los oyentes saben, o si no saben, se lo hacemos saber, que en los países vecinos entran 10.000, 12.000, 15.000 millones de dólares anuales en inversiones, en infraestructuras, en empresas, en bancos. Aquí entran apenas 500. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el Ecuador y mi vecino del norte o mi vecino del sur o mi vecino del oeste? ¿Por qué allí sí entra ese dinero que va directo a la economía, que crea puestos de trabajo, que inyecta dinero en la economía? Es hora, yo creo, que se produzca esta venta y detrás vengan muchas más. Pero si no se produce, no pasa nada, el banco seguirá sano, seguirá siendo de momento propiedad de la CFN y seguiremos operando como banco y entregando créditos y captando depósitos. Correcto, señor González, gracias por el tiempo. Gracias. Para informarnos sobre el estado del proceso de venta dentro de lo que usted evidentemente pueda hacerlo. Muy amable. Muy amable gracias. Y muchas gracias de nuevo. A usted, muy gentil. Roberto González, presidente del Banco del Pacífico, sobre el proceso de venta, los avances y obviamente la información que ha generado sobre la situación del Banco del Pacífico. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.